11 de la mañana con 39 minutos, ya estamos en contacto con George Lever. Él es parte del director de Santiago Innova y director del Centro de Estudio y Economía Digital de la Cámara de Comercio. ¿Cómo estás, George? Bienvenido. Hola, Elena, buen día, muy bien. Gracias, ¿y tú? Gracias por estar aquí en nuestro programa. Muy bien, empezando día lunes, pero con bastante ánimo, fíjate. Y empezando también a observar un poco todas las conversaciones que tienen que ver, más allá de la transformación digital, ¿no? Esta como de cabeza que tuvimos, de qué manera uno va proyectando un poquito a futuro, si es que es algo que se pueda proyectar, que van a ir evolucionando precisamente los negocios a raíz de todo este impacto de transformación digital que ha habido. Si tú tuvieras que hacer como un pequeño resumen o aventurarte, que yo sé que es una pregunta difícil, pero aventurarte un poco a de qué manera se van a mantener algunos hábitos de consumo, ¿qué es lo que nos podrías comentar? Yo creo que vamos a reequilibrar un poco la situación entre los distintos canales que utilizamos para hacer las cosas, ¿no es cierto? Hoy día personal o físico se fue en muchos ámbitos de la vida, se fue a cero, ¿verdad? Ajá. O a muy poco, y por lo tanto estamos como en esta fiebre digital, ¿no es cierto? Que se apoderó de todo, y cuando comience a normalizarse la situación, si es que se puede ocupar ese término que está tan cuestionado, evidentemente vamos a reequilibrar nuestro escenario. Puede pasar incluso que tengamos en una primera etapa, así como de corto plazo, una especie de necesidad como de desintoxicarnos digitalmente, porque hemos tenido como una inyección a la vena de todo lo digital. Entonces de pronto salir y redescubrir los espacios físicos, las relaciones físicas, nos va a generar también así como una compensación, y luego eso vamos a avanzar hacia este famoso nuevo normal, con un acervo digital muy superior a lo que teníamos a inicios de marzo. O sea, no cabe duda de que vamos a estar, por ejemplo, haciendo mucho más comercio electrónico que antes, pero no tanto tal vez como lo estuvimos haciendo las últimas semanas o meses, ¿no es cierto? Vamos a entretenernos de forma... Vamos a utilizar mecanismos digitales más intensivamente para entretenernos también, pero lo mismo, sin la misma intensidad que estamos viendo ahora. La educación va a volver a las salas también, y el digital va a quedar como un componente mucho más relevante de lo que era antes, pero claro, no va a ser la única forma de educarse como estamos viendo hoy día también. O sea, todas esas cosas van a ir pasando. Hay industrias que puede que queden como más impactadas por esta transformación digital. Pienso, no sé, el tema de comprar los alimentos, que fue uno de los que tuvo grandes crecimientos, la misma industria de las fintech, no sé, los medios de pago. Todas esas cosas pueden quedar ya impactadas de manera definitiva, o que uno realmente no quiera volver, no sé, por decir un ejemplo así bien concreto, a pasar una tarjeta por una máquina, por ejemplo, sino más bien un código QR, no tengo idea. Bueno, hay impactos fuertes en todos los sectores, y hay algunos hábitos o alguna industria, como dices tú, donde ese impacto va a ser más... o sea, hay ciertas áreas, el fenómeno digital va avanzando y va penetrando más rápidamente en aquellas áreas donde es más evidente el valor que aporta, ¿no es cierto? Y luego va avanzando hacia esas otras que están más arraigadas, ya sea por temas regulatorios, institucionales, legislativos o culturales, es más difícil penetrarla. Por ejemplo, mucho se ha discutido del tema de todo el modelo registral y las notarías, ¿no es cierto? Hace muchos años que se discute que en realidad muchas de las funciones que cumple, por poner un ejemplo, el notario, podrían ser totalmente digitales, y los medios tecnológicos que lo habilitan existen ya hace mucho tiempo. Entonces, pero claro, ahí hay una barrera como más institucional, entre comillas, ¿no es cierto? Y por lo tanto siempre ha costado más que penetre, pero y también en algunas actividades como de burocracia estatal, ¿no es cierto? Como la solicitud de cierto tipo de permisos, cierto tipo de certificados. Bueno, todo eso hoy día ya hemos hecho la prueba de que se puede ir a digital cuando es necesario que se vaya a digital, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, si hubiésemos estado más preparados desde el punto de vista cultural y de expertise, tal vez podríamos
podríamos haber hecho perfectamente el plebiscito en la fecha que está estipulado, pero por vías digitales. Te fijas, lo que pasa es que, claro, hay el nivel de desconfianza que existe sobre un proceso de ese tipo que no conocemos, no nos permitió ni siquiera evaluarlo, yo creo. Pero tecnológicamente, perfectamente lo podríamos haber hecho. Entonces, esa reflexión como que te va dando cuenta de dónde es más fácil que penetre, dónde es más difícil. Y donde es más fácil que penetre, en un par de meses más vamos a estar viendo que cambió mucho el escenario y que se hizo mucho más digital de lo que era antes. Yo te quería preguntar a propósito de esto mismo que estamos mencionando, hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Primero, y que lo conversamos acá con Hernán Orellana en algún minuto del programa, el tema de la trazabilidad, que incluso los mismos teléfonos tienen un sistema de trazabilidad que podríamos estar ocupando precisamente para poder hacer este traqueo importante para poder volver y pasar a las etapas que siguen de transición en cuanto a las cuarentenas. Eso por un lado. Y por otro lado, me llama la atención de que si bien se ofreció al Estado y toda una serie de posibilidades, incluso que se habían habilitado en otros países, esto no fuera ni siquiera tomado en consideración. Hay ahí quizás como una cuota de desconfianza, ignorancia. ¿Cómo lo ves tú? Porque finalmente uno se podría apoyar mucho más en cosas digitales, incluso herramientas que están disponibles de manera gratuita para el control de esta pandemia. Sí, totalmente. O sea, al final el origen y la forma en que se transmite el virus es un problema evidentemente de salud pública, ¿no es cierto? Un tema que tiene que ver con las ciencias de la medicina, ¿no es cierto? Pero la forma en que se administra el riesgo es básicamente un problema de información. O sea, si nosotros pudiésemos saber que una persona está contagiada, o sea, imagínate cómo estos termómetros que se han implementado, que son básicamente basados en video, ¿no es cierto? Y que logran determinar si el nivel de temperatura aproximado de la persona que pasa frente a la cámara, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos algo así para detectar el virus, estoy haciendo casi como ciencia ficción, gran parte del problema lo tienes resuelto. O sea, ya no necesitas hacer cuarentena porque identificas rápidamente a los contagiados y los aíslas y les das el tratamiento que necesitan, ¿verdad? Hasta recuperarlos para la vida normal. Pero eso, como claro, estamos en el otro extremo, digamos, tenemos muy poca información, o sea, tenemos que hacer un test, ¿no es cierto? Tenemos que identificar a las personas probables, hacerle un test, esperar los resultados, etcétera. Entonces, la única forma de evitar la propagación, o no de evitarla, sino que de minimizarla o de reducirla, es renunciando a la vida normal, digamos, generando cuarentena. Entonces, entre los dos extremos, entre la cuarentena absoluta y la identificación perfecta y por lo tanto las acciones concretas, ¿no es cierto?, frente al contagio, hay un mundo de posibilidades. Y lo que comentabas tú con Hernán es cómo me sitúo yo dentro de ese continuo entre estas dos brechas, de la forma que sea lo más cercano posible a utilizar todas las tecnologías que me permiten minimizar riesgo. Pero ahí se requiere además, claro, como dices tú, un tema de confianza, pero también yo creo el tema de la información o el conocimiento es relevante. Por ejemplo, ahora uno puede hacer un paralelo con el ejemplo que yo te ponía de los contagios, identificar a los contagiados y minimizar impacto, ¿no es cierto? Uno puede sonar media grosera la comparación que voy a hacer, pero uno podría hacer una comparación con el modelo, con los modelos de información en los mercados de crédito, por ejemplo. Los modelos de información en los mercados de crédito se han apoyado mucho en la tecnología para poder disminuir el riesgo del crédito, pero se está discutiendo en la Cámara de Diputados una serie de proyectos, por ejemplo, para volver a nuestra típica práctica de cada vez que hay problemas hacer un borronazo del DICOM. Eso es lo que se está discutiendo. Entonces ahí hay un tema también como de información de parte de los legisladores, ¿no es cierto?, en el sentido de que cada vez que yo reduzco información frente a un problema, reduzco las capacidades que tengo de administrar ese problema. Entonces, si no cambiamos esa cultura, va a ser mucho más difícil aprovechar los avances de la tecnología. Oye, George, y aprovechando que estamos hablando de tecnología, hemos hablado varias veces acá en el programa respecto a, la cultura, industrias creativas. Lo habíamos hablado antes de la pandemia, que representa bastante poco de nuestro PIB, pero que en otros países la verdad es que uno ve que tiene un avance impresionante. Y ahí lo quiero ligar a otra cosa, porque yo creo que esto también nos ha hecho cuestionarnos, o espero que nos haya hecho cuestionarnos,
finalmente en qué basamos nuestra economía y cómo vamos a recuperar esa economía, porque si pensamos en los puros commodities y no pensamos en las posibilidades que generan las mismas personas dentro del país, la verdad es que va a ser difícil que nosotros vayamos ocupando mejores posiciones dentro de las economías mundiales cuando uno ve que otros países ya llevan avanzado un trecho más o menos importante, y en este caso, por ejemplo, en el tema de las industrias creativas. ¿Qué rol crees tú que incumple precisamente esta industria, pero además considerando que ya hemos visto un cambio en el comportamiento que podría permitir que incluso estuviéramos mucho más conectados y fuera mucho más potente todo lo que se genera interpaíses, por decirte algo, con el resto de América Latina, etcétera? Sí, bueno, yo creo que sí, lo hemos conversado antes en distintos contextos, pero yo creo que la industria creativa hace algunos años ya comenzó a jugar un rol como bien crítico en general en los procesos de desarrollo, ¿ah? Y eso es porque tiene un impacto económico. O sea, algunos países donde la industria creativa efectivamente son más fuertes desde el punto de vista económico que el nuestro, tienen casos notables, digamos, de cómo el poder económico de esa industria, verticalmente hablando, o sea, como sector económico, tiene un gran impacto en empleo y en capacidad de crecimiento, ¿no es cierto? Pero además porque cumple el rol de que como que unifica todo el resto de las actividades económicas, políticas y sociales, lo unifican en torno a la cultura, en el amplio sentido de la palabra, ¿no es cierto? Al patrimonio, a aquellos valores que cohesionan a la sociedad de alguna manera, ¿cierto? Y ese es un rol súper importante que de alguna manera forma parte precisamente de los grandes déficits que tenemos hoy día como país. O sea, todos los temas vinculados a cohesión, a empatía, a colaboración, a escuchar al otro, al respeto, todos esos valores que están como bastante trastocados en nuestro proceso reciente por diversos motivos, tienen su contrapartida, o sea, la forma de aunarnos en torno a eso y de trabajar ese capital social que se requiere, proviene normalmente de las industrias creativas, ¿ah? Y además la capacidad, y algunas recuerdo que lo hemos comentado ambos, la capacidad que tienen los países de generar innovación, por ejemplo, depende críticamente también de tener buenos sectores creativos, porque los sectores creativos desarrollan el músculo precisamente de la creatividad. Entonces, si lo quiero llevar al mundo de los negocios, de la ingeniería comercial, de la ingeniería industrial, civil, etcétera, se requiere tener desarrollado ese músculo como sociedad. Y eso también es uno de los problemas que hemos tenido ya por décadas, ¿ah? Y a ese sector hoy día le están pasando cosas bastante complejas, porque es un sector que por su naturaleza propia frente a una situación como la que está viviendo el país tiende a generar, tiene mucho que decir, ¿ah? Y el sector creativo ya está diciendo muchas cosas, los creadores están desarrollando mucha producción, sobre todo en el mundo del arte, pero es producción que no genera una contrapartida en términos de ingresos. O sea, está ocurriendo hoy día que en el mundo digital, por ejemplo, estamos viendo mucha gratuidad, estamos viendo mucha producción y mucha gratuidad. Entonces, claro, los creadores están trabajando a tope, pero sus ingresos siguen 60% caídos respecto al año pasado. Entonces, ahí hay un tema súper difícil de administrar, pero que es un tema contingente. Es un tema crucial, yo creo que no se le ha tomado la importancia que tiene. Nosotros lo tratamos, de hecho hicimos un ciclo acá, George. Precisamente lo que a mí me llamaba más la atención era que uno hablaba con, no sé, con el teatro municipal, o hablaba con los mismos creadores de obras de teatro, o de temas que tienen que ver con el patrimonio, o sea, que finalmente están intrínsecamente ligados a nuestra identidad, que hoy día está tan en jaque, y en ninguno había un modelo de negocio, que era bien impresionante, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estarían los incentivos correctos finalmente para que esto pudiera explotar de alguna manera y realmente le hagamos doble clic a una industria que es tan fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de temas que tú estabas mencionando que tienen que ver con el tejido social, con la identidad, con sentirnos parte de un solo país? Sí, fíjate que yo creo que el tema más crítico de todos es que nosotros como llamémoslo entre comillas, como consumidores, pensando en todo, ¿no es cierto?, valoremos la obra creativa. Yo creo que gran parte pasa por ello. O sea, este tema que yo te hablo ahora de la gratuidad, claro, es porque los artistas necesitan transmitir el mensaje, ¿no es cierto? Lo están haciendo en medios digitales, que era un medio donde muchos no estaban acostumbrados, y eso lo han desplegado como un aporte a la sociedad. Entonces,
¿qué nos pasa a nosotros como consumidores? Que empezamos a acostumbrar a que, por ejemplo, los conciertos a través de digital, a través de los lives, por ejemplo, son gratis. Entonces, claro. Si alguien trata de capturar ese valor, el proveedor, o sea, el artista, si trata de capturar ese valor que le genera a la sociedad, la única forma que le va quedando es recurrir a fondos estatales, porque todos tenemos como la lógica de que esto es cultura, está bien que ocurra, tiene que haber cultura, pero entonces lo tiene que pagar el Estado con los impuestos. Claro. Y nosotros como personas no estamos dispuestos a pagar. Claro, llega una compañía extranjera o llega un músico extranjero y claro, todos sacamos la billetera, ¿te fijas? Pero cuando se trata de producción local, como que tenemos un poco la cultura del fondar, y eso es culpa, yo creo, o sea, no es malo que existan fondos, el problema es cuando el fondo se convierte en la única forma de sustentabilidad del artista. Y como dices tú, el artista no genera un modelo de negocio. O sea, no se plantea la pregunta de quién es mi público, cuál es mi producto, cuánto vale mi producto y a quién se lo voy a cobrar y quién me lo va a pagar. Esa discusión no se hace, sino que la discusión es, este es mi público, pero ¿quién paga esto? Lo paga el Estado a través de algún fondo que puede ser fondar o que puede ser fondo, no sé, de la intendencia, de organismos internacionales, de lo que sea. Oye, George, claro, porque es como pensar en financiar un emprendimiento toda la vida con fondos Corfo, pues si no tiene no se puede, no es sustentable en el tiempo finalmente. Exactamente, el fondo, el rol que tiene que cumplir es que tiene que darle oportunidad que sea viable un negocio que está en una etapa emergente. Es hacerlo pasar esa etapa, pero cuando se convierte en que el fondo es lo que financia la producción de esa empresa, porque eso es lo que hace con los artistas, los fondos de cultura. Claro, todos los años el artista vuelve a golpear la puerta porque quiere financiar la producción de ese año. O sea, tú vas a hacer una obra de teatro, este año postula al fondar, si no te lo adjudica, no hay obra de teatro, o busca fondo en otra parte, ¿no es cierto? Claro. Pero no puede ser eso, o sea, te tiene que dar la viabilidad al fondo para que tú después te las puedas batir solo y puedas, que sea un apalancamiento finalmente para darle viabilidad. Y si tu negocio no es viable, bueno, tendrás que dedicarte a otra cosa, y si es viable, ahí vas a tener las herramientas para poder capitalizarlo, ¿te fijas? George, en Santiago Innova están haciendo algo relacionado precisamente a la industria creativa, ¿no? Sí, Santiago Innova ya hace algunos años identificó esta problemática de la que estamos hablando ya más desde el punto de vista del emprendimiento, ¿verdad? Y se ha dedicado a generar líneas específicas de trabajo para potenciar el rol de la industria creativa. Verla como emprendimiento en la industria creativa es difícil a veces, porque muchas veces se trata de personas individuales. Cuando hablamos de artistas, claro, ese artista en sí mismo es como la empresa, ¿te fijas? Entonces hay que traducir como todos esos lenguajes, hay que vencer la barrera además de que los mismos artistas se vean como emprendedores, porque muchas veces hay una resistencia muy fuerte a eso, y ayudarlo a que aprovechen toda esta gama que tú mencionabas recién, por ejemplo, de la Corfo para las empresas, que aprovechen toda esa gama de apoyo que existe. O sea, el sector no tiene por qué quedarse siempre concentrado en esperar los fondos de cultura, sino que se tiene que ver también como una actividad de emprendimiento, una actividad viable, sostenible, sustentable, ¿no es cierto? Y Santiago Innova ha tomado como ese bastión de lucha, digamos, y eso yo creo que ha sido muy bueno porque se ha podido apoyar a muchos emprendimientos súper interesantes que de otra forma probablemente le habría sido mucho más difícil el camino. George Lever, le queremos agradecer por esta entrevista. ¿Algún lugar donde podamos encontrar más información de este tema? En Innova, el sitio de Santiago Innova me parece que es innova.cl. Perfecto. Ya, pero ¿y en la Cámara de Comercio hay algo relacionado a eso, no? En la Cámara de Comercio sí, bueno, hay también hemos hecho efectivamente innova.cl o santiagoinnova.com. Estamos haciendo en la Cámara, hace algunos años ya hemos estado que ha dado temas anteriormente. El cheque es Industrias Creativas de Chile, es un encuentro. Está viendo nuevas líneas también con el Ministerio de la Cultura, que es nuestro partner en esta cruzada. Estamos trabajando ahí algunos proyectos para llevar herramientas de comercialización a los actores del sector también.
Maravilloso, un apoyo que va a ser más que necesario, que es y que va a ser más que necesario probablemente con la economía como estamos y con el golpe que ha sido para las industrias creativas y culturales esta pandemia. Te quiero agradecer, George, por esta conversación, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti por incentivar este diálogo. Abrazo. Un abrazo, chao, chao. Nosotros ya nos vamos despidiendo. En Teleempresas acompaña a tu pyme haciendo más fácil que puedas contar en solo 3 simples pasos con la máxima velocidad de internet fibra óptica. Entra a entel.cl/empresas, revisa tu factibilidad, elige el plan que más le acomoda a tu negocio y ingresa los datos de tu pyme. Listo. Sí, vas a poder contratar en solo 3 simples pasos online fibra 400 mega por solo 16.980 pesos masiva al mes. En Teleempresas está con nosotros, en Teleempresas está con tu pyme, por supuesto. Nosotros nos despedimos. Viene Metrópolis. Hasta mañana, que estén muy bien. Te ayudamos con tecnología. En Teleempresas presentó Emprender es clave. Fue un capítulo más de Emprender es clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dressel. Llamamos a pymes y emprendedores que contrataron internet fibra en Teleempresas para saber cómo estaban. Está difícil la cosa. Nos preguntábamos si continuábamos como estábamos o nos transformábamos rápidamente. Y así fue. Lo que queríamos lograr en 3 años más lo tuvimos que hacer en un mes y nos ha ido bien. Ahora vendemos por internet y entregamos el mismo día. Para muchos negocios, la digitalización tuvo que ser de golpe. Por eso te acompañamos haciendo todo más fácil. Contrata online internet fibra en 3 simples pasos en entel.cl/empresas. En Teleempresas.